Hola, ¿qué tal? Espero que os encontréis bien y que el confinamiento esté resultando lo más llevadero posible. Bueno, como comentaba la profesora Rosalba Mancina, vamos a continuar con el programa que estábamos impartiendo en el aula de la experiencia, pero considerábamos que era oportuno en estos momentos, con la pandemia del coronavirus, en los que tanto escuchamos bulos, fake news, noticias falsas, desinformación, pues considerábamos oportuno pararnos a reflexionar sobre qué son los bulos, qué son las noticias falsas. Y por ello vamos a tener un par de vídeos breves, pues en los que reflexionaremos un poco sobre esta materia. En primer lugar, como ya habréis comprobado, tenemos un canal de YouTube que se llama Periodismo, Aula de la Experiencia US. Si tecleamos en YouTube este nombre, aparece, aquí vemos el, el logo de la Universidad de Sevilla, este es nuestro canal, y os queríamos comentar que hemos creado una lista de reproducción. Una de ellas será en recursos, aula de la experiencia. Y en estos vídeos nosotras iremos comentando, pues, os recomendamos tal clase de tal profesor, os recomendamos este documental, este lo iremos recogiendo en esa lista de reproducción y también hemos creado otra que se llama Películas Habla de la Experiencia. Estas son películas que tienen alguna conexión con la comunicación o con el periodismo, que nosotras consideramos que son especialmente interesantes y las dejamos ahí porque son recursos que están en YouTube para cualquier persona y quien esté interesado pues puede verlas, vamos, sin ningún compromiso. Es algo totalmente voluntario que hemos recopilado ahí para el que tenga ganas de verlas. Ya centrándonos en nuestra materia, ¿qué es un bulo? Un bulo es una noticia falsa que se transmite con algún fin en concreto. Así lo denomina la Real Academia de la Lengua Española. También hemos escuchado en muchas ocasiones hablar de noticias falsas. A mí particularmente no me gusta ese término, al igual que a otras personas que se dedican a desmentir bulos, ellos prefieren denominarlo así y no noticia falsa porque una noticia, para que un hecho se convierta en noticia, debe ser verdadero. Y si no es un hecho verdadero, entonces no puede ser considerado noticia. Ese es el motivo por el que, al menos en España, parece que se está abogando por emplear el término bulo y no noticia falsa, aunque a algunos presidentes con tupé pues le guste mucho hablar de fake news. Y también porque el término fake news se ha hecho un uso muy político de la palabra. Entonces, quienes se dedican a desmentir información, como veremos más adelante, con una asociación sin ánimo de lucro que se llama maldita.es, ellos prefieren emplear este término. Bien, vemos aquí este titular. Dice, localizan a Julen debajo del tapón de arena a 73 metros de profundidad. Todos recordaremos el caso del niño que cayó a un pozo en Totalán, Málaga. Y el español nos decía que habían localizado al pequeño allí abajo. Cuando entrábamos en esta información, veíamos que no habían encontrado al niño. Lo que habían encontrado eran restos biológicos del niño. Esto era un hecho importante en la investigación porque venía a confirmar que efectivamente el niño se encontraba allí abajo. Pero en absoluto, desde que vimos este titular hasta que finalmente rescataron al niño, pasaron varios días. ¿Podríamos considerar a esto una noticia falsa? Porque nos dicen que han encontrado al niño y realmente lo que han encontrado son restos biológicos. Nosotras consideramos que no, porque esta práctica se conoce como periodismo anzuelo o como clickbait. Ya hemos hablado muchas veces en las clases de que los medios de comunicación quieren tener cuantas más visitas mejor y cuantos más minutos las personas pasen en sus páginas mejor porque pueden venderle esto a los anunciantes y cuantos más clics tengan, más cara pueden vender la publicidad a los anunciantes. Eh, Esto es una práctica sensacionalista, podemos considerarlo como el no periodismo, como la dictadura del clic, pero no es un bulo, porque realmente han localizado restos biológicos, ¿no? Digamos que es un hecho verdadero, lo que pasa es que se ha exagerado, se ha expresado, desde luego, de un modo
que éticamente no es adecuado, pero no es un bulo, no es una noticia falsa. Bien, parece que el término de fake news es algo nuevo, ¿no? Que parece que el periodismo en los últimos años se ha echado a perder y, y no tiene ningún tipo de credibilidad y circulan por ahí noticias que no son verdad. Pues lo cierto que este es un fenómeno que ha ocurrido desde siempre. Lo que pasa que en un primer momento las informaciones se transmitían por el periódico o por el boca a boca de una persona a otra, y actualmente pues tenemos muchísimos otros canales. Tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp. Hay un estudio eh, que confirma que es por WhatsApp por donde más noticias o más bulos, más cadenas circulan, cadenas con informaciones que no son ciertas. Y yo quería invitaros a reflexionar sobre las noticias falsas y sobre, para que nosotros, cuando nos llegue algo a nuestro WhatsApp, sepamos pues qué veracidad tiene y veamos que no todo lo que recibimos por escrito, obviamente no todo es una noticia. Por ejemplo, si recibimos este mensaje por WhatsApp, dice, hazlo circular si no te molesta. Sin caminantes hay camino. Y nos habla pues de un centro de investigación donde se han despedido a una serie de trabajadores. Así continúa el mensaje con los datos de un catedrático. Esto no es periodismo, esto no es una noticia, esto es un mensaje que alguien escribe por WhatsApp y que a nosotros nos llega. Bien, puede ser cierto, puede no ser cierto, pero desde luego no tiene nada que ver con el periodismo. En la historia que hay detrás de este mensaje, bueno, aquí vemos que este mensaje tuvo que ser escrito el día 4 de febrero de 2011 porque en el texto hacía referencia al Día contra el Cáncer, que cayó en viernes y, vamos, el Sur no hace los cálculos y nos lo explica, que era el 4 de febrero de 2011, que bueno, que realmente sí se había producido ese despido del que hablan en el texto, pero que el catedrático que supuestamente firma el mensaje en ningún momento ha escrito ese texto. Él dice que cree que alguien tomó sus datos personales de un correo institucional y lo añadió como firma al mensaje para darle más credibilidad. Esto nos invita a pensar que cuando recibimos algo en nuestro teléfono, aunque venga con la dirección y los datos de contacto de una persona, quizás esa persona puede no haberlo escrito. Bien, aquí tenemos, esto es una página web que dice que se llama Diario Salud. Yo he seleccionado el logo y bueno, nos da consejos para cuando nos despertamos de noche con ganas de ir al baño. Tenga en cuenta esto, ya que es muy importante para todos. Fue compartido por un médico especialmente para aquellos que se levantan de noche al baño o temprano en la mañana. Cada individuo debe tomar nota de los 3 medios minutos. Bien, nosotros vemos esto por internet o nos envían el enlace a nuestras redes sociales y vemos que tiene un logo con apariencia de medio de comunicación y que tiene un nombre que dice, se hace llamar diario, ¿no? Da impresión de que es algo periodístico. Bueno, pues cualquier persona hoy día puede crear una página web y puede hacer fácilmente un logo, un nombre y que tenga aspecto de periódico, pero que cuando vemos lo que allí se publica, nos damos cuenta de que efectivamente eso no es nada periodístico, no es contenido periodístico. Es información creada por alguna persona, pero no tiene nada que ver con un medio de comunicación. Hay muchos casos de medios así como este de salud, de temas que nos preocupan a los ciudadanos. Aquí ya vamos con un caso un poco más complicado. Vemos esta página web, Mediterráneo Digital, en el que nos dan una noticia. Dice Pedro Sánchez, somos más patriotas que los de derecha. Vemos que está escrito por la agencia Europa Press y se supone pues que es un teletipo de Europa Press. ¿Qué pasa? Tenemos que fijarnos en que no ha empleado comillas
las habituales, sino comillas simples. Esta frase, aunque así puesta parece que la ha pronunciado Pedro Sánchez, no se corresponde en absoluto con lo que dijo el presidente. El titular que había puesto Europa Press era "Viva España", claro, pero que no viva enfrentada como quieren las tres derechas, sino unida. Vemos que luego el texto de Mediterráneo Digital era íntegramente el teletipo de Europa Press y lo único que habían cambiado es el titular, que habían puesto unas comillas simples y habían inventado las palabras que supuestamente dice Pedro Sánchez. Para que cuando queremos decir que alguien ha dicho algo de forma textual, como sabéis, ponemos las comillas dobles. Al ponerlas simples, bueno, esto es una práctica que desde luego hay que condenar éticamente porque no se puede permitir eh, que se engañe. Por otra parte, tenemos el contenido satírico, aquellas informaciones que supuestamente son de humor, pero que a lo mejor a nosotros no nos hace gracia y no las tomamos como tal. Por ejemplo, El Mundo Today, que es un portal pues reconocido que siempre publica contenido divertido, vemos que publicaba: Rajoy confunde al primer ministro danés con el conductor del primer ministro danés. Muchas personas por redes sociales tomaron esta información como verdadera. O como es el caso de a la derecha, que tenemos a Mariano Rajoy con un mapa de España, y cuando se dio el conflicto catalán, una cuenta había colocado unos soldaditos en Cataluña y muchas personas tomaron esa fotografía, la descontextualizaron y pensaron que era una imagen real bueno, de que Rajoy efectivamente había colocado los soldados y había planeado una estrategia militar allí. De hecho, páginas como Maldito Bulo de vez en cuando recopilan contenidos satíricos que se viralizan como bulos. Cada año hacen un recopilatorio. Aquí tenemos el de 2018. Esto es algo que debemos tomar en cuenta, que quizás si nos llega una información que a priori a nosotros no nos parece graciosa, tenemos que ver si tiene algún matiz divertido y si podemos siempre entrar en la página web, en el enlace, e ir abajo del todo y ver si pues nos indican que es contenido satírico. Hay páginas web como El Mundo Today que claramente indican que lo que allí tienen no son noticias reales, pero hay otras en las que está más escondido, está en un lugar no tan accesible y a veces pues da lugar a malos entendidos. Quería recomendaros este vídeo de Maldito Bulo. Se llama Manual para que no te la cuelen. Y si entramos en la lista de reproducción del canal de YouTube de Periodismo Aula de la Experiencia, vemos que está en Recursos Aula de la Experiencia. Ahí tenemos el enlace y podemos verlo. Pues muchas gracias a todos por haber escuchado esta breve explicación y esperemos que este canal nos resulte interesante a todos para poder seguir así con nuestras clases. Muchas gracias, cuidaos mucho y espero que nos veamos pronto.